rápido. La retroalimentación en sí, la retroalimentación negativa tiene muchos beneficios. Supongo que el profesor les habrá explicado eso. Pues, una de ellas es que tiene una reducción al ruido, porque es justamente el ruido de la entrada el que se resta con el de la salida, haciendo que pues, el ruido sea mucho menor. Entre otros beneficios es que aumenta el ancho de banda. Por eso es que para este proyecto, no sé si se dieron cuenta, pero les pide 4 megas, creo, o 3.5, que es más del doble de lo que les pedían anteriormente. Esto es porque en teoría con esto deberían alcanzar con normalidad lo que es la retroalimentación. Luego, en el diseño de... ¿Quién se está uniendo y saliendo? Pero bueno, esto es... ¿Dónde está? Acá está. La estructura general de la retroalimentación es simplemente un amplificador normal, que es la A, pero que su salida está en la entrada del mismo amplificador y se resta entre ellos. Eso, el ser llevado a una estructura más así, tipo así, pónganse que esto es que los dos A son una sola etapa. Bueno, es un multietapa, pero todo esto es lo que ya vimos anteriormente en análisis, que son dos amplificadores. Ponte, uno es un par diferencial y el otro es un cascado tipo 3, como en su asesoría, como en el proyecto. Luego tendríamos acá una red beta, que es lo que va a llevar justamente de la entrada hasta la salida, de la salida hasta la entrada, mejor dicho. Y pues en sí este amplificador, este modelo, una manera de verlo es de manera ideal. Como pueden ver, no hay ninguna resistencia ni nada, pero como sabemos, nuestros modelos tienen resistencias. Por ejemplo, acá ya tenemos el RS, el RL, pero no solamente eso, también el amplificador normal tiene sus propias resistencias, pues, ¿dónde la represión del profesor? Acá, por ejemplo, acá el amplificador, el gris, es como por así decirlo, el amplificador normal que nosotros tenemos, y luego esto sería la red beta. Entonces el amplificador gris trae una carga, lo mismo que con los BJT y los MOSFET. El BJT siempre traía una carga, pues acá también estos traen una carga, por lo cual más adelante, creo que ustedes ya vieron las consecuencias. Una de ellas es el R1, el R2 tal. Y pues la red beta también trae las cargas, que pues son el R1 y el R2, que acabo de decir. Ya. Dejando todo esto de lado un momento, pues la idea de esto lo vamos a ver ya con los ejercicios para que sea mejor, para que se vea mejor. Ahora, las topologías. Eso era con lo que querías empezar, y también la parte de la fase que tiene cada uno, y la fase se podría decir que tiene cada uno de los amplificadores,
y el cómo se sabe si es una retroalimentación positiva y negativa, y lo que es las topologías de retroalimentación, que acá hay un montón de circuitos con ejemplos. Y ya pues. Primero, esto es más o menos, no sé si llamarlo simple, pero pues es fácil identificar la mayoría de fases. Hay algunas que tienen truco, por ejemplo acá con las corrientes y así, pero en sí es normalmente es relativamente fácil identificar. Por ejemplo acá podemos ver ya. Imaginemos que la entrada de este circuito aumenta. Si la entrada aumenta, acá tenemos que el Q1 es negativo. Bueno, que el Q1 tiene un desfasaje. O sea, imaginemos que acá primero entraba 1 voltio y luego lo aumentamos 1 voltio hasta 2 voltios. Y pongamos que el emisor común tiene una ganancia de -2, igual a -2. Al principio, con 1 voltio, la ganancia haría que la salida acá fuera sería -4 voltios. Como podemos ver, la entrada se hizo más positivo. O sea, aumentó y se hizo más positivo. Juan, una cosa. Dime. No sé si soy solo yo, pero no me carga tu transmisión. Ah, sí, Juan, no carga. ¿Alguien más le carga? ¿O soy solo yo? Tampoco. Se preguntaba hace rato si carga o no, y nadie me ha respondido. ¿Ahora? Ahora a mí sí. ¿Seguro? Sí, a mí sí. A mí no todavía. Richard. Dani, si estás intentando hablar, no se te escucha. Ya. ¿Ahora sí ven? Todavía. Sí. Yo ahora sí. ¿Tú lo puedes ver? ¿O todavía no? Para continuar. ¿Sí pueden verlo? Bueno, voy a continuar. Es que Juancito. Ya. Ahora, borrando todo esto de nuevo. La otra explicación que di al principio ya lo volveré a decir luego. Ahora lo que quería hablarles es sobre lo que es el cómo hallar la fase de la fase entre comillas de la retroalimentación, si es positivo o negativo. Pues acá en un circuito más o menos simple podemos ver que imaginemos que la entrada aumenta, es positivo y aumenta. Como puse en el ejemplo anterior, imaginemos que acá es 1 voltio.
y que la ganancia de justamente este Q1, que es un emisor común, es igual a menos 2. Ya, este es un ejemplo. Menos 2 voltio. Ya. Juancito, un segundito. No sé si soy yo, pero ya no me carga tu pantalla. Igual, si estás escribiendo algo no se ve. Madre. Ahora sí. ya. Entonces, ya tenemos en la entrada 1 voltio y que la ganancia de este emisor común, porque esto es un emisor común, imaginemos que es menos 2. ¿Ya? Entonces, al tener 1 voltio acá en la salida tendremos un menos 2 voltios. Y ahora, ¿qué pasa? Al aumentar. Si a este 1 voltio lo aumentamos, pongámosle a 2 voltios, lo estamos haciendo más positivo. Acá podemos ver que en la salida, por menos 2 saldría menos 4. Menos 4 voltios. En la salida se estaría haciendo más negativo. Y pues esto es debido a que el transistor, que el emisor común es una configuración que desfasa. O sea, su ganancia va a ser negativa. Y acá de nuevo, la ganancia esta es negativa y acá esto lo vuelve a invertir. Esto es un emisor común, el Q2, lo vuelve a invertir. Entonces lo que en sí era como que negativo, ahora acá se va a hacer positivo. Y acá esto es un colector común. El colector común, su ganancia no desfasa, en sí no desfasa. Es por eso que de acá, de la entrada del colector común, que es en la base, pasa hacia la salida, que es en el emisor, como positivo. ¿Se ve cómo lo estoy moviendo o se quedó paralizado de nuevo? Sí se ve. Ya. Entonces, por acá llega a ser, por así decirlo, positivo, o sea que no desfasa. Y acá tenemos una corriente que pues ahorita les explico. Ahorita solamente supongamos que esto es un voltaje, no que es una corriente, que es VO. ¿Ya? Entonces que este VO, esto cuando aumenta, cuando lo aumentamos lo hacemos más positivo, esa nueva señal va a pasar por aquí, por todo, va a hacerse negativo, luego positivo, luego sigue siendo positivo, entonces va a aumentar. Entonces imaginemos ya que al principio la entrada era 1 voltio y la salida era 0,5 voltios. Ahora imaginemos que la entrada lo duplicamos con 2 voltios, la salida también se va a duplicar, entonces acá va a ser 1 voltio. Entonces, acá va a ser tipo un divisor de voltaje tal, y en este punto, que es como que la entrada, va a ser positivo también. Y en sí, lo que va a causar es una clase de regulación, que es uno de los objetivos de esta cosa, del feedback negativo, de la retroalimentación negativa. O sea que si por A o B en la entrada tengo una subida de voltaje, como podemos ver, el voltaje en la parte de la salida también sube, lo que hace que en la retroalimentación lo que va hacia la entrada también suba de nuevo. Entonces la variación de voltaje en la entrada no va a causar un gran desborde, entre comillas, en la salida.
No sé si me explico. O sea que como los dos son positivos, entonces sí o sí los dos van a mantenerse estables, entre comillas. Pero imaginemos que acá por alguna razón esto en vez de ser positivo, acá pasa a ser negativo, ¿ya? Por alguna razón que no conocemos. Si esto es negativo, esto es negativo también. Entonces tenemos que, si aumentamos la entrada, la salida va a disminuir. Si la salida disminuye, significa que la diferencia de voltaje en estos dos puntos va a aumentar. O sea, si acá en esta parte aumenta y acá disminuye, entonces la diferencia de voltaje aumenta bastante. Lo que hace que a su vez acá la salida vuelva a aumentar en valor, o sea, en este caso a disminuir. La entrada como que pues, la entrada es esta. La entrada es entre el Q1 y tal, entre el Q1 y el emisor. Esa entrada aumenta, sigue aumentando, esto sigue aumentando y esto sigue disminuyendo. Entonces va a llegar un punto donde por culpa del MEST mismo, o sea, por culpa del corte o saturación, esto ya no va a poder aumentar o disminuir. Una pregunta, ¿estás Dime. escribiendo algo? Sí. Porque está pausado. A ver. Voy a presentar desde mi laptop. Ya, a ver, si presento acá un new meet, lo cual no creo que sirva, que sí pueda haber mucho, pero es mejor que nada. ¿Y ahí se ve? Sí, se ve. Ya, supongo que más chiquito, pero bueno. Ya, lo que estaba diciendo es que acá al aumentar la entrada, si es que esto fuera negativo, va a disminuir, lo que va a causar que la entrada siga aumentando, porque es diferencia de voltajes. Esto va a seguir disminuyendo por consecuencia pues, de que hay un desfasaje. O sea, uno se va a hacer más positivo, otro se va a hacer más negativo. Al final va a llegar a un punto donde pues va a morir el amplificador. Ya sea por el mismo corte o saturación del esto o porque se podría decir que está empieza en control veíamos lo que es estabilidad e inestabilidad. Esto es lo mismo, solamente que aplicado a circuitos. Se vuelve inestable. Entonces empieza, por ejemplo, el control oscilaba un sistema hasta que llega al infinito. No sé si se acuerda. Ya pues acá es lo mismo. Si fuera el feedback positivo, esto empezaría a oscilar. Es por eso que debe ser negativo, para que llegue a una estabilidad.
el feedback positivo, si les toca en el examen, no se resuelve. Así que rueguen que el profesor quiera ponerle su feedback positivo. Entonces, como les dije, cuando la entrada aumenta, la salida también va a aumentar un poquito, lo que va a regular este voltaje de aquí, que es justamente la entrada del transistor. Vamos a ver más adelante más circuitos que desfasan. Ahorita el más obvio es el emisor común. El que no desfasa es el colector común, y eso también tienen que tener en cuenta. Otro que desfasa sería por ejemplo. Esto es un inversor. Entonces, obviamente, si este voltaje es positivo, la salida va a ser negativa. Pero acá es un poco diferente porque acá el profesor lo toma con corriente. No me hagan caso, eso no me hagan caso. Acá es otra explicación, porque son op-amps. Pero bueno, en este tipo de circuitos podemos ver que es fácil simplemente darse cuenta de que el emisor común desfasa y así. Acá es algo parecido, solamente que aquí la salida es la corriente y lo que pasa a la entrada también es la corriente. ¿Cómo así? Aquí podemos ver que imaginemos que esto es positivo y lo aumentamos. Ya. Tu desfasaje en el voltaje va a decir que como el Q1 es un emisor común, acá en este punto va a ser negativo. Y acá como es un colector común, en sí la salida de un colector común se puede tomar como corriente. Cuando se toma como una corriente, podemos ver que acá si la base es más negativa, entonces la salida va a ser más negativa. ¿Sí? Bueno, va a ser negativo también, por culpa de lo del colector común. Esto también se puede ver con ley de Ohm. O sea, una demostración simple, pongamos que acá es VO y el VO es negativo. Si el VO es negativo, significa que la corriente es por allá. Si el VO se vuelve más negativo, significa que esta corriente se vuelve encima más grande. Se vuelve más grande, entonces lo que hace que pues este IO pues, es negativo y encima aumenta, porque pues podemos ver que es la dirección contraria. No sé si se me entendió, bueno, más o menos, no sé. Pero la idea es que acá la salida se vuelve más negativo, pero a diferencia de la anterior, que como podemos ver tenía que ser positivo para que la entrada pueda tener como que su regulación. Acá no. La diferencia con el de este con este, como podemos ver, es que el feedback ya no va a este punto. El feedback ya no va a este punto, el feedback va directamente a la entrada. Entonces no podemos evaluar voltaje, porque acá no tenemos dos puntos, tenemos uno solo. Acá abajo teníamos dos puntos. Este voltaje de acá, bueno, este punto de acá y este punto de acá. Aquí, como este punto ya no va, este que acabo de borrar, entonces sería este de hecho. Si ponemos este de aquí, si vemos en este punto de aquí, podemos ver una ley de Kirchhoff, pongamos, ¿ya? Así. Si la corriente esta aumenta, bueno, si la entrada aumenta, como les dije antes,
Entonces, la corriente bueno, el voltaje de aquí, bueno, la fase de aquí disminuye, se hace más negativo. Lo que hace que la corriente, esta solita que pasa por acá, aumente. Porque ¿qué pasa si acá tenemos, por ejemplo, 1 voltio y acá tenemos menos 1 voltio? Luego de acá aumentamos a 2 voltios y esto se hace menos 2 voltios. Significa que la corriente, el voltaje aumenta, pero tenemos la misma resistencia. Significa que también, por consecuencia, como el voltaje aumenta, la corriente va a aumentar. Es por eso que acá el profesor lo pone en fase positiva, lo que al final va a hacer que esta corriente rojita está aumentando, esta corriente azul está aumentando. Entonces acá en verdecito pongamos que la corriente de entrada, pongámosle I1, hay que ponerle. Esta corriente I1 se mantiene entre comillas, o sea, se regula. En este caso regulábamos el voltaje. El voltaje de aquí se regulaba entre más y menos. Ahora podemos ver que lo que se regula aquí es la corriente que entra en el transistor. Que pues de eso depende la mayoría de... Bueno, de eso dependería la salida. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Tengan? Juan, eso de si es corriente o es voltaje, lo que tenemos que ver, depende de la topología, ¿no? Sí. Y pues, si se habrán dado cuenta, acá les dije que acá tenemos 2 puntos porque esto está en el emisor y acá está en la base. Entonces, esa es una parte de las técnicas, entre muchas comillas, que les voy a como que mencionar para que se den cuenta qué topología es. En principio, esta topología es paralelo serie, si no me equivoco. En la entrada tenemos en la gran mayoría de los casos un transistor. En la entrada también es la manera más fácil de ver si es paralelo o serie. Justamente con ese transistor, si vemos que en ese transistor el feedback está directamente al transistor, como en este caso, ya sea en el emisor o bueno, más que todo en el emisor, se puede decir directamente que es una mezcla en la entrada serie, es voltaje. El voltaje en la entrada es serie, la corriente en la entrada es paralelo. En cambio, si en la entrada no está directamente el transistor, acá podemos ver que no está el transistor, sino que está más que todo a la parte de la fuente, que está en la base. Entonces, en sí la mezcla de la entrada sería serie, no, sería paralelo, perdón, porque más que todo se ve en un solo punto y sería lo principal la corriente, aunque igual van a ver que se va a sacar con voltaje y así, pero acá es corriente. Luego más adelante vamos a hacer ejercicios, creo que había uno por ahí. Por ejemplo acá lo mismo, en esta topología no va al emisor, sino va a la base. Si tuviéramos acá, en principio tenemos esto. Esto, por ejemplo, sería una topología serie, porque acá tenemos la entrada y la otra parte está en el par diferencial.
hay dos puntos. Como podemos ver, el VO como que tiene un divisor de voltaje acá sería VO sobre algo, ponte K, ponte X. Entonces acá el VO está entrando a todo esto, a esta parte del transistor. En este caso es un par diferencial, entonces está entrando al otro punto del par diferencial. Si esto no estuviera aquí y estuviera conectado, ponte aquí, como vimos en el antes, entonces ya no sería una mezcla serie, sino sería paralelo, pero incluso sería un poco raro. Otra cosa que podría decirles es que en par diferencial creo que siempre es serie, porque el par diferencial necesita sí o sí dos puntos, pues. Como sabemos es balanceado, entonces necesita los dos puntos, las dos bases de sus dos transistores. Entonces en este caso es una mezcla serie, y en los otros casos, como podemos ver, como está la base y solamente tenemos un punto, el cual puse ejemplo acá, por ejemplo, tenemos un solo punto, entonces sería paralelo. En la parte de la salida, a ver, aquí, la parte de la entrada, como les digo, es fácil verlo. El primero no lo voy a ver. Ya, en la parte de la entrada, como les digo, es fácil verlo porque es un par diferencial. Y acá podemos ver que es, acá está la entrada y acá está la parte de la retro. De hecho es el BF. Sí, es el BF. Así lo pone el profesor. Entonces, este sería el retro. Por si acaso, estos circuitos con diodos pertenece a lo que es potencia. Que en sí la ganancia de aquí a aquí es 1. Entonces, imaginen que este punto es el mismo que este punto. Bueno, que hay un colector común gigante aquí. Y ya. No, acá creo que sí me estoy confundiendo. Ya. En primer lugar, su mezcla de entrada es paralelo. Es serie, mejor. Es serie, me estoy confundiendo. Es serie. Porque tenemos dos puntos de entrada. Pero antes de eso, un paso es lo de ver la fase, o sea, si es positivo o negativo. Entonces acá una acotación rápida, acá podemos ver que es positivo y tenemos un par diferencial. En el par diferencial, ya, imaginemos por un momento que es balanceado. Ya, acá hay una resistencia RC, este es otro RC y tal. En el par diferencial, en sí, desfasa ambos lados. No, desfasa solamente uno de sus lados y el otro no desfasa. Si acá tenemos positivo, acá tendremos positivo en este punto. Y el negativo va a estar en el punto contrario. En el punto que está más cerca del positivo va a ser el negativo. Y en el punto que está hacia el otro lado va a ser el positivo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque ahorita he visto que, por ejemplo, el otro transistor, el otro BJT, el otro par diferencial que diga, está saliendo de este lado, entonces es positivo. Pero en cambio este está saliendo de este lado de acá. Eso también tienen que tener en cuenta al momento de diseñar. Creo que también en la parte de potencia, pero bueno. Pero, como les digo, el par diferencial sí tiene un signo a cada lado.
acá tenemos, ahí voy a guardar esta parte. Acá tenemos el positivo, acá tenemos el negativo. Este punto, que es el mismo que este punto verde de acá, es negativo. Y acá podemos ver que es un emisor común. En este es un emisor común, lo cual genera que acá se invierte. Esto sería positivo. Y acá podemos ver que esto es un colector común, lo que hace que aquí sea positivo. Y la parte de abajo lo ignoran. Sí, lo ignoran. No sé si el profesor ya les explicó, pero les voy a explicar mejor en la parte de potencia. Pero ya. Esto se hace como en un semicircuito raro, que solamente necesitan tener en cuenta el Q3. El Q4 es como que van a ver más adelante. Ahora esto es positivo y como podemos ver el BF, este BF también es positivo, lo cual hace que automáticamente esto sea un feedback negativo. Un feedback negativo. Ya, ese es uno. Ahora otro, como les dije, la mezcla de la entrada, eso sería, no me equivoco, el tercer paso, o el cuarto. Creo que el tercero. Es serie en la entrada, y en la salida hay varias maneras, varias reglas de ver. Una de ellas es que a ver, esto tenía solución, ¿no? Topologías. Ya. Una de ellas es la del sensor. El profesor creo que ya les dijo un poco, pero en sí es... este es el sensor, esta resistencia. En sí, la regla es que si hay un sensor, de lado, esa parte es sí o sí paralelo. Esa parte... No, me estoy confundiendo. ¿Cómo puso el profesor en la pizarra ese día? El lunes. Sí. Ese día estaba explicando el profesor lo del sensor. En ese caso era paralelo o serie lo que ponía. ¿Se acuerdan? No me acuerdo, pero ese circuito era serie paralelo. Ese circuito en específico. Sí. Yo no me acuerdo si acá se ponía un sensor o no. Por ejemplo, esto no es un sensor. No funciona. 8. No, esto está invertido. El 9. Ya. Olviden esa última parte que les dije. Una manera fácil de ver
Si acá es serie o paralelo, es simplemente porque el profesor les va a escribir el VO. Voltaje en la salida significa paralelo y corriente en la salida significa serie. El profesor también a veces les va a poner como que este ejemplo. En la salida podemos ver que acá está el VO y acá hay una resistencia que es 10 veces menor que la de arriba. Eso también sirve cuando tenemos así. Acá hay una resistencia, tal. Y acá hay un... Ponte acá es 20K y acá es 1K. Entonces esto sí o sí es un sensor. Y por aquí es donde se iría la retro. Más o menos así. Acá podemos ver que está sin un transistor, porque sería simplemente estaría conectado simplemente el 10 RF al RF, pero acá sí estaría conectado el 20 conectado con un transistor, el 20K con el 1K. Como podemos ver, el 1K es menor, bueno, más de 10 veces menor que el 20K, entonces se consideraría un sensor. Aunque lo ideal es que el sensor tenga ¿cuánto? 100 ohmios, incluso menos. O sea, el profesor pone valores más o menos obvios, que tú dices, ya esto sí o sí es un sensor. Para esos casos creo que era así. Bueno, eso luego lo vemos. Pero si se dan cuenta, a veces el profesor pone explícitamente IO. Por ejemplo, acá pone IO, lo que genera que pues en la salida sí o sí esto sea serie, porque corriente en la salida es serie. En la entrada voltaje es serie y corriente es paralelo. Acá podemos ver que es voltaje y acá podemos ver que es corriente. Entonces esto por consecuencia aquí es paralelo y aquí es serie. En la salida es como les digo lo inverso. Si te dan VO, si te dan IO es serie, si te dan VO es paralelo. Y ya. Por ejemplo acá, como ya. Acá es una base común. Como podemos ver, la entrada está aquí. Bueno, más o menos, está aquí. Esta es la entrada de este punto. Y el otro punto está en la otra parte del transistor. O sea, si se acuerdan, la retro acá iba a la base. Y decíamos, no, es paralelo. Pero eso es porque había un solo punto. En este caso vemos que tenemos otra vez dos puntos porque aunque el feedback va a la base, la retroalimentación va a la base, la entrada está en el emisor, lo cual hace como que bueno, es más o menos así, como que dos puntos, por lo tanto esto es serie. Y pues en la salida por lo mismo, como les acabo de decir, simplemente el VO, esto es paralelo. Aquí en este caso esto es muy raro ya. Supongo que el profesor sí les explicó, pero ya a veces sus explicaciones no se entienden. En este circuito de todos estos transistores funciona media onda o algo así menciona el profesor. Pero
es como que funcionan primero los 3 de arriba cuando es positivo la fase, y luego funcionan los 3 de abajo cuando la onda esta está en la parte negativa. Entonces, supongamos uno de las fases, por ejemplo, que sea positivo. Entonces estarían funcionando el Q1, el Q5 y el Q4. Entonces, por aquí estaría como que en abierto, o bueno, estaría más o menos sin funcionar. Entonces, la corriente entraría directamente así, una IO. Entonces, en este caso, tenemos una corriente IO que va a ser igual a BO sobre 100, que entra a este espejo de corriente y luego sale así. Entonces, lo mismo para abajo. Si fuera en la semionda negativa, ahora el que estuviera sin funcionar sería el de arriba, y esto iría así. Como es la semionda negativa, pues creo que la dirección es... no, esto está al revés. La dirección va hacia abajo, esto, y esto también va hacia abajo, porque es la parte positiva. Y luego en la parte negativa, esto va, si esto es negativo, claro, la corriente va así. Entonces esto va a ir así hasta ir para abajo. Lo cual genera que por acá salga. Y ya. Hasta el momento solamente hemos visto la dirección de la corriente, pero pues al tener esta clase de circuito podemos ver que lo importante en la salida es la corriente. Aunque nos den explícitamente el voltaje, aquí la corriente es lo importante, lo cual hace que, como les dije, corriente, serie en la salida. Entonces, ahí en la entrada, pues tenemos literalmente 2 puntos acá, es un op-amp. Entonces sería serie en la entrada y serie en la salida. El 4 es serie. En este caso el 3 es serie paralelo. Esto es serie paralelo. Luego ya bueno. Luego acá podemos ver, esto es el 5. Y podemos ver que en la entrada, como les dije, pues solamente tiene un punto. Entonces acá es paralelo. Y pues no está usando el transistor de ninguna manera. O sea, no es como que estuviera en el emisor o en el colector y cosas así. Y acá a ver, según el profesor esto es paralelo, según su tablita. No sé si creo que en su tablita tenía una respuesta mala, o bueno, claro, uno de estos estaba mal. ¿Les dijo algo? No. Bueno. Sí, pero era de las últimas. Bueno, ahí lo vemos. Acá, al parecer, según el profesor, esto es paralelo. Y la 5 es paralelo. ¿Esto por qué? Esto es simplemente porque pues nos dan el voltaje. Y esto, el 3K, no es un sensor.
Entonces acá simplemente lo que estamos haciendo es como que trasladar el voltaje como un, no sé si llamarlo divisor de voltaje, algo así es. Pero en los ejercicios se va a ver mejor eso. Pero acá es paralelo. Acá por ejemplo tenemos un VO y acá un VO sobre ya, un valor. Entonces acá entraría una corriente, que es la IF, creo. O no, ya no sé. La parte de las topologías en la gran mayoría de los casos es confuso. En esto simplemente no lo vemos, esto es una monstruosidad. De hecho, creo que hay feedback positivo acá, o hay doble feedback, y el profesor dijo directamente que no. La fase. En este caso, hay que verlo acá. Creo que es más fácil. Acá pueden ver que parte del feedback ahora tenemos un transistor. Entonces la red beta va a ser también, tiene un transistor como parte de la red beta. Entonces, por ejemplo, acá ponemos que es positivo. Entonces, como les dije, acá también tiene que ser positivo, porque es el lado opuesto. El lado opuesto es el colector del Q2 y tal. Entonces, aquí tenemos el voltaje de salida, pero este voltaje de salida, al ser positivo, entra acá a un colector común, y este colector común simplemente no desfasa. Esto también es positivo, esto en las resistencias en sí no desfasa, esto también es positivo y entra como positivo. Y acá simplemente se puede ver que pues es un feedback positivo y ya. En el examen muy probable que sí o sí les venga un ejercicio en positivo, con feedback positivo. Acá es feedback negativo porque pues los dos son positivos. Es muy probable que les venga un feedback positivo y ahí tendrían que pues simplemente poner no se puede resolver o feedback positivo y ya tendrían sus 4 puntos, 5 puntos, lo que valga el ejercicio. Ahí se van a dar cuenta. No sean como nosotros. A nosotros nadie nos dijo ya pues. En el 8 había un error. Ese profesor siempre pone errores a propósito. Ya. Esto otro día lo completamos. Porque ahorita, como se pudieron dar cuenta, tengo como que algunos vacíos que tengo que acordar. A ver. Repaso PC2. Estos problemas son interesantes, la verdad. Acá el problema 1 era así, ¿sí, no? Sí, es un par diferencial. Como podemos ver, aquí el profesor lo que hace es ver primero, primero sigamos la metodología. En este caso, los primeros problemas es para que vean cómo es la metodología. Por eso es que son más o menos simples. O sea, no tienen nada muy complicado ni así. La primera es ver directamente si hay feedback. Y acá obviamente podemos ver que de la salida pasa algo a la entrada. Que la entrada pues es entre estos dos puntos. Entre este punto y este punto. Podemos ver que sí hay algo que está pasando. Luego, lo segundo es si es feedback positivo o negativo. En este caso tendríamos
que hacer claro sus fases. Y como les dije antes, esto si estuviera acá desfasaría para abajo, pero en este caso está para el otro lado. Esto sería positivo. Y acá, como es un colector común, pues también sería positivo, y a la entrada, como son solamente resistencias, pasaría como positivo. Entonces ya, esto es muy simple comprobar que es feedback negativo, porque en este caso ambos, la entrada es positiva y la salida también es, bueno, esto es el BF. La entrada es positiva y el voltaje feedback es positivo también, y entonces ya normal. Ahora, el tipo de topología. En este caso, como les dije, como es un par diferencial, en la entrada sí o sí va a ser serie. Y en la salida, como podemos ver, nos dan directamente un BO. Un BO. Como nos dan un BO, ya pues tenemos voltaje aquí. Entonces es paralelo y ya. Luego tenemos que ver la red beta. La red beta en este caso es el RA y el RB. Y tenemos acá sus dos variables, el BO y el BF. El quinto paso es hallar R1 y R2. Y acá pues el profesor usa un término un poco raro que es destrozar la salida. En sí, lo que se refiere es simplemente, no sé si llamarlo apagar la fuente. Esto sería paralelo. Serie era esto. Serie. En este caso pueden verlo como simplemente apagar la fuente. En algún momento creo que les habrán dicho que para apagar, por ejemplo, una fuente de voltaje, más o menos, esto se pone en corto, así, y para apagar una fuente de corriente, que va por ejemplo así hacia algún circuito, por ejemplo, esto simplemente tiene que abrirse. Esto lo abrimos y ya pues ya estaría apagado. En este caso es lo mismo. Acá imagínense que este BO es como que una fuente de voltaje. Una fuente más o menos, y ahí ya tienen BO. Entonces, para hallar el R1 y el R2, más que todo, claro, para hallar el R1 tienes que destrozar la salida, bueno, destrozar entre comillas, entonces tendrías que apagar esta fuente. Esta fuente lo tienes que poner en corto, y entonces con eso recién hallas el R1. Y ya. Para hallar el R2 se destroza la entrada. En este caso podemos ver que la entrada también es una clase de fuente de voltaje, pero en este caso no se ponen a tierra. En este caso, al ser serie, ¿cómo puedo hacer para que sea más fácil? Esto es un paralelo y es serie.
Ya. Para que lo vean más simple, porque hay algunas topologías que sí pueden confundir bastante. Por ejemplo, creo que en la diapositiva 7, sí, en la diapositiva 7 de los ejercicios estos, que ahorita no lo tengo, creo que acá. Ah, sí, mira, por ejemplo acá se tiene solamente una resistencia. Y pues si lo analizas así individualmente, es un poco, o sea, sin ver el ejercicio, es un poco difícil saber qué hacer con una sola resistencia. Porque, por ejemplo, acá el profesor le pone esto. Y es como que, ¿por qué? ¿Para qué? No sé. Pero, para que sea más simple, si dice paralelo, esto paralelo, le ponen en corto. Ya sea a la salida o la entrada. No importa. Y si dice serie, lo ponen en abierto, ya sea a la salida o en la entrada. Creo. ¿Qué profesor que hace? Claro, ya. Sí. Esto. Lo tienen que poner en corto, lo que es, en este caso, por ejemplo, acá tenemos dos nodos. Acá dice serie. Estos dos nodos van en abierto, porque ya sean en salida o en entrada, van en abierto. En cambio acá en la salida dice paralelo. Entonces acá lo ponemos en corto. Y ya, con eso simplemente hayan el R1 y el R2, claro, turnándose cada uno. Y podemos ver la resistencia R1 y R2. Eso es para el paso 5. Ahora para el paso 6, pues es... a ver. Ya. Como hallar una ganancia en la red beta. En este caso, la red beta, al ser serie paralelo, arriba va a ir el BF y abajo va a ir el BO. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, la red beta es como que lo opuesto, entre comillas, a la ganancia. La ganancia es la salida entre la entrada, en cambio la red beta es la entrada entre la salida. Y en este caso, como les dije, en la entrada, si tenemos serie, entonces lo que vamos a tener es voltaje. Y si tendríamos, por ejemplo, paralelo, entonces tendríamos corriente. Pero bueno, en este caso, la corriente es I. Y F. Y acá es BF, porque es de feedback. En cambio, en la salida, si tenemos paralelo, significa voltaje. Y en la entrada significa, en este caso, no. En la salida significa, el paralelo significa voltaje. Y la serie en la salida significa corriente. Esto sería IO. Y ya, pues depende de lo que nos den, tendríamos nuestra red beta. En este caso, como es serie paralelo, entonces sería la entrada, que en este caso como es serie es voltaje.
y la salida, que en este caso como es paralelo sería el voltaje también. Sería voltaje sobre voltaje. Entonces tendríamos en este caso el VF sobre el VO, y lo que tenemos que hacer es simplemente algún método de análisis para hacer que el VO se quede, bueno, que el VF y el VO queden como que en división. Aquí es súper simple, es simplemente hacer un divisor de voltaje. VF es igual a la resistencia de A sobre la suma de las resistencias multiplicado por VO. Y el VO pasa a dividir. Y ya tenemos nuestro beta, que eso es simple. Va a haber algunos casos que tendríamos transistores. En esos casos van a ver que simplemente es hacer un método de análisis para hallar una ganancia, entre comillas, pero estando en inverso. O sea, la entrada sobre la salida. Y ya. Ahora, el 7. Al inicio les di una explicación de que como que ambos la red beta y el amplificador normal tienen una carga. Pues en resumen, el amplificador cargado es el amplificador normal, pero con la carga de la red beta incrustada. Es como que un amplificador nuevo que tiene el efecto de ambas cargas. En este caso del R1, que es el R-in de la red beta, y el R2, que es como que el R-out de la red beta. Entonces eso se reemplaza para poder hallar justamente la ganancia. Lo hallamos con métodos de análisis normales, los que ya hemos aprendido. Entonces el A' va a ser igual al BO' sobre el BS'. Esto también. Esto aplica lo mismo. Acá. El serie paralelo. En este caso, si el beta es voltaje sobre voltaje, el A' también tiene que ser voltaje sobre voltaje. Si el beta, si esto sería serie paralelo, si esto sería serie, como sabemos, en la entrada serie es voltaje y en la salida es corriente. Entonces esto en la entrada sería BS y en la salida sería BO. IO, disculpen. Entonces nuestro A' ya no sería voltaje sobre voltaje, sino tendría que ser IO, es corriente, sobre ejemplo. Sería corriente sobre voltaje, el BS'. Ya pues. Entonces, en ese caso es simplemente aplicar los métodos de análisis para hallar, creo que el profesor lo hizo ayer, o el lunes. El profesor halla un A', acá, BO sobre BI, pero luego lo convierte en el A', haciendo como que el voltaje, el BO en función al IO, ya pues. Lo reemplaza y simplemente tiene que multiplicar o dividir en este caso. Pero hay que hacer diferenciación en eso. O sea, si no lo hacemos bien lo de la prima, no va a salir la fórmula. Porque la fórmula incluye la prima y el beta. Y la prima y el beta tienen que estar en las mismas unidades, entre comillas. Porque si este es voltaje sobre voltaje, el beta, la prima también voltaje sobre corriente, entonces el A' tiene que ser como que lo inverso. Sería corriente sobre voltaje y así. Y ya pues. Acá por métodos de análisis conseguimos nuestro A', que es tanto. Entonces el AF va a ser igual a esta fórmula, porque pues tienen que acordarse, que sería A' sobre 1 más A' por beta. Es simplemente hallar poner lo que ya hemos hallado en la ecuación.
y ya nos va a dar nuestra ganancia feedback, que pues normalmente, como se habrán dado cuenta, va a ser menor a la ganancia normal. O bueno, la ganancia prima, por así decirlo. Juan, A', ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la ganancia sin feedback. La ganancia cargada, yo lo llamo así, la ganancia cargada, porque tiene como que las resistencias de la red beta. Las resistencias de la red beta van a cargar al transistor. Bueno, al transistor que diga, van a cargar al amplificador. Por eso que pues los hallamos y los ponemos en donde corresponde. Por ejemplo, acá corresponde R1 y acá corresponde R2. Es como que una carga que tiene. Por eso yo lo llamo... Quitas la red beta y la reemplazas por estos. Ajá, es como que tu red beta tiene resistencia en RIN y ROUT. Si se acuerdan que nosotros sacamos resistencias equivalentes sacando el RIN o el ROUT de los transistores, ya pues algo parecido. Acá sacamos de la red beta su RIN y su ROUT y lo ponemos como que reemplazo de la red beta. Entonces esto sería como que un amplificador cargado. Yo lo llamo así, el profesor lo llama así también. Sí, también lo llamo así. Amplificadores cargados. O amplificador cargado. Es porque tiene la carga de la red beta. Entonces la prima sería la ganancia cargada. La ganancia del amplificador cargado. Ya. Luego tenemos el RIN y el ROUT, que pues es un poco de álgebra. Esto es más álgebra y pues circuitos. Aunque a veces puede ser confuso, así que acuérdense más o menos lo de algunas cosas. Por ejemplo, acá también es afectado si es en serie o en paralelo. En este caso es serie paralelo. En serie, el RIN es si es serie, el RIN, la resistencia es multiplicado por 1 más A' beta. Si es paralelo, la resistencia es dividido entre 1 más A' beta. Acuérdense de esto, en serie la resistencia aumenta y en paralelo la resistencia disminuye. Si esto fuera al revés, si acá fuera paralelo y acá serie, entonces el RIN sería igual al RI', que es la resistencia de entrada prima, entre 1 más A' beta. O sea, sería como que es paralelo, entonces la resistencia de entrada debe disminuir. En cambio acá en la salida, si fuera serie, entonces la resistencia de salida aumentaría. Sería ROUTF igual a el RO' multiplicado por 1 más la ganancia prima por beta. Ya pues. Entonces eso es fácil acordarse. Y como les digo, acá en el RIN y en el ROUT solamente tienen que acordarse más o menos los casos. Aunque, a decir verdad, normalmente no pide el RIN y el ROUT. Lo que más pide es la frecuencia. La frecuencia de corte, el FH, lo pide en el amplificador cargado. Esto tienen que sacarlo del amplificador cargado. Una vez lo sacan del amplificador cargado, lo único que tienen que hacer es esto. El FH feedback es igual al FH' sobre, disculpe, multiplicado por 1 más A' beta.
Eso es. Es por eso, creo que ya les dije antes, es por eso que en este proyecto 2, al tener feedback, les piden una ganancia, un FH mayor a lo que les pedían antes. Es porque en sí, en el feedback, una de sus consecuencias positivas es que aumenta el ancho de banda o el FH. Y ya, esto sería aquí. Acá esto es serie. Y el sensor lo hace serie. ¿O no? El profesor dijo que esto era un sensor, ¿no? Y ya. Como podemos ver acá, el BO era primero. Ah, ya, no. Primero, acá podemos ver que hay feedback. Esa es una. Luego, ahora debemos ver si es positivo o negativo. Ya, pues es simple. Como les dije, acá sube, aumenta. Esto es un emisor común, esto disminuye. Esto es un emisor común de nuevo, esto entonces invierte. Y esto es un colector común, lo cual invierte. No, lo cual no invierte, mejor dicho. Y acá en el BF, esto es BF. Ya, esto es BF. Entonces, tenemos que el BF como que va a aumentar. Porque es simplemente el BO y acá no hay ningún elemento que desfase. Si el BO tiene fase positiva, el BF también va a tener fase positiva. Y acá podemos comprobar que esto es positivo, esto también es positivo, entonces ya no hay ningún problema, es feedback negativo. Ahora topología. Ahora sí. En este caso, en la entrada podemos ver que hay dos puntos. La entrada, el BS y la parte del BF. Entonces ya podemos decir que en la entrada es serie. En la salida es la cosa. En la salida, si bien nos dan un BO explícito, también nos dan un IO explícito. Y normalmente cuando les dan un IO es seguro que es serie. Porque como les dije, la corriente es serie. Entonces esto es serie. Y también el profesor se justifica en que esto es un sensor. ¿Cómo podemos saber si es 10 veces mayor o no? 10 veces menor o no a lo que es el RC. Porque normalmente se comparaba con el RC o la resistencia de arriba. En este caso, nuestro RC, entre comillas, tendría que ser el R-out del transistor Q3. O bueno, del transistor 3. Y 100 ohmios es un poco obvio que es mucho menor al R-out. Mucho menor que es 10 veces. Entonces ya, este de 100 ohmios es un sensor. Cuando hay un sensor es seguro que es serie. Para que lo tengan en cuenta. Y pues ya. Entonces esto sería un serie. Acá el profesor le pone serie. Y ya. La red beta. En este caso, en la red beta ya tenemos en la entrada una fuente. Pues así. Más o menos un PS. Y en la salida tenemos, en este caso, por aquí, un IO.
por aquí voy a poner una fuente. Que sea como que un IO. Y podemos ver que va entrando. Igual que el IO que vimos acá. Esto va entrando hacia el 100 ohmios. Y ya. Entonces, para calcular el R1, como les había dicho, si es serie, lo abren. No importa si está en la salida o en la entrada, de eso no depende, solamente lo abren. Entonces, para hallar el R1 en la salida, tienen que abrirlo. Acá el profesor, como ven, lo abre. Y empiezas a sacar el R1 desde acá. Y pues sale en este caso 100 en paralelo con el 640 más 100. Ahora, para el R2, lo mismo. El R2 lo vemos desde acá y en la salida, no, en la entrada mejor dicho, como es serie, lo abrimos. Y ya. Entonces acá tenemos que es lo mismo, el R2, esto es por casualidad, pero el R2 es lo mismo que el R1. Y calculamos el beta. En este caso en la pizarra vemos el circuito. Entonces, pero más o menos para acordarse. Como les dije, esto es 100. Como les dije, la red beta va a depender de la topología. Bueno, el beta, mejor dicho, va a depender de la topología. En este caso nos va a hacer voltaje sobre voltaje, porque pues, es diferente a serie paralela. Entonces acá es 640 tal. Esto es 100. Y acá tenemos una fuente. Que pues va entrando. Esto va entrando para allá. Esto es IO. Entonces nuestra red beta, el beta, al ser serie, como sabemos serie en la entrada es BF. No, acá no es BS, es BF. BF porque es voltaje feedback. Este punto azul de acá. Pues acá es BF. Entonces sería, ¿por qué serie es BF? Y por qué es S, es IO. Entonces, simplemente podemos sacar que nuestro beta va a ser igual a BF sobre IO. Entonces tenemos que hallar de este circuito cómo sacamos el BF sobre IO. Lo que hizo el profesor fue simplemente hizo un divisor de voltaje, no, divisor de corriente. La corriente que pasa por acá, vámosle I va a ser igual a, el divisor de corriente sería acá 100 sobre 100 más 640 multiplicado por IO. Y pues el BF simplemente igual a I multiplicado por 100. Porque en este caso es simplemente la IO, más o menos. La IO. Entonces el BF va a ser igual a 100 multiplicado por 100. 100 multiplicado por 100 sobre 100 más 640. Multiplicado por IO. Si pasamos el IO a dividir,
Ya pues, ya tenemos nuestro beta. Ya, IO, y el beta es igual a justamente BF sobre IO. Y ya, así sacamos el beta en este caso. Hay que tener en cuenta siempre si es voltaje o corriente. Lo mismo para el amplificador cargado. En este caso ya, ahí lo ven como es. Pero lo primero que hace el profesor es hacerlo de siempre, que a nosotros siempre nos enseñó a limpiar voltaje sobre corriente. Luego acá primero hay el valor de R2. El valor de R2 es 88 ohms. Entonces dice ya, IO va a ser igual a BO sobre 88. Entonces BO prima va a ser igual a 88 IO. Simplemente reemplazamos. Pues si lo reemplazamos saldría así, más o menos. El A', que es IO sobre BI. Ya, desde acá. El A'. Acá si reemplazamos, entonces el A', va a ser igual a... el BO es 88 IO. Sobre... BI. Entonces el IO, a ver acá, IO sobre BI va a ser igual a A' sobre 88. Y ya sabemos que la A' es igual al BO'' sobre el BI''. Entonces el A', que es igual a... ahí esto se imprime también. A IO' sobre BI' va a ser igual al A'' sobre 88. Es lo mismo que decir BO' sobre BI entre 88, que es simplemente multiplicar el BI por 88. Y ya. Eso así como lo saca el profesor. Es simplemente reemplazar valores y así. De hecho acá lo pone. No lo había visto esto. Y ya. Luego con este A', que es justamente el IO sobre el BI, hallamos el AF. Y pues ya depende de ustedes sacar el valor correcto si quieren. O sea, el valor numérico. Acá el RO y el RI, pues luego lo haremos también. En algún momento. En estos casos no es complicado. Acá pues solamente tienen que darse cuenta los casos que hay. Por ejemplo, acá mira en un punto nada más, que lo separa en dos. Y pues hace sus cosas raras, el profesor. Por si acaso, este ROUT es solamente, lo hace como demostración, no es como que sea necesario al momento de sacar el RIN o el ROF. Simplemente lo hace como demostración para ver cómo afecta este feedback a la a la resistencia de salida del transistor. En este caso, del transistor número 3. Y lo mismo para el cálculo del FH. Acá creo que pone su demostración, pero es ya tarea para la casa. Aunque acá según el profesor, en el Miller está
el polo dominante. Ahí tendrían que comprobarlo. Bueno, luego continuamos con esto. No sé, alguna pregunta, alguna duda que tengan o algo antes de irnos. Todo muy claro, Juan. Ya. Más bien, hay algunos circuitos que tienen sus mañas. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿La PC cuándo es? ¿Semana 9 o semana 10? Creo que 10, pero no estoy seguro. Bueno, ya tenemos esta semana 10 entonces. Bueno, gente, nos vemos. Cuídense. Gracias, bro. Gracias, Juan. Chao.